Hola a todos. La actividad del Sol, como seguramente sabéis, afecta a todo el sistema solar y de cuando en cuando la Tierra siente las consecuencias de las tormentas solares. Hay una en particular que ha pasado a la historia por los efectos que tuvo en nuestra sociedad. Sucedió en septiembre de 1859 y la conocemos como el evento Carrington. En aquel momento nuestra sociedad era muy diferente, no dependía de la tecnología como hoy en día, pero sus consecuencias nos permiten imaginar cómo sería en la actualidad y cómo tendríamos que enfrentarnos al peligro que supone una tormenta solar para nuestra sociedad. Así que en este vídeo lo que quiero es contaros qué fue el evento Carrington, qué consecuencias tuvo y cómo afectó a la sociedad en aquella época y ¿cómo nos podría afectar a nosotros hoy en día? ¿Cómo nos enfrentaríamos a algo como el evento Carrington? ¿Qué impacto tendría en nuestra sociedad? Como seguramente sabréis, la tormenta solar es el nombre que le damos a los efectos que tiene la actividad del Sol en el entorno de la Tierra y en realidad por extensión en el sistema solar. Se puede resumir, y lo voy a hacer porque hablaré del Sol y de su actividad de manera más amplia en un vídeo que haré en el futuro, en llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. Y de estas lo que más nos interesa es las eyecciones de masa coronal, que suelen venir después de una llamarada solar y que en realidad son un conjunto de plasma expulsado por el Sol y radiación electromagnética que recorre el sistema solar en la dirección en la que haya sido expulsada. Toda esta parte de la actividad del Sol tiene que ver con las manchas solares, que es algo de lo que oímos hablar cada cierto tiempo y que a lo mejor no está muy claro qué es. Una mancha solar en realidad lo que nos indica es un lugar en la superficie del Sol donde se unen las líneas del campo magnético de la estrella. Y en la atmósfera del Sol, en torno a esas manchas solares, lo que sucede es que el campo magnético se vuelve loco. Es una maraña que se mezcla y con el tiempo termina organizándose. ¿Y qué sucede en ese momento? Que comienza una tormenta solar. Y hay tres fases que podemos resumir. La primera es la fase previa a la tormenta solar propiamente dicha, que viene indicada por un aumento de la cantidad de rayos X que emite el Sol. La segunda fase es la eyección de la masa coronal en sí misma y la tercera fase es cuando ya ha sido expulsada, todavía un aumento de la radiación de rayos X que finalmente decae. Lo más llamativo de todo esto es que todo ese proceso que os he contado puede durar desde solo unos segundos a unas pocas horas y es algo que choca mucho con el tiempo de vida de una estrella y es un recordatorio de que las estrellas, aunque parezcan inalterables a lo largo del tiempo, pues pueden ser objetos muy violentos y muy activos en una escala de tiempo que nos es mucho más familiar. Hay que decir que la observación del Sol se ha hecho desde hace siglos y por eso sabemos del evento Carrington. De hecho, se llama así porque fue un astrónomo británico llamado Richard Carrington quien la mañana del jueves 1 de septiembre de 1859 vio que en el Sol había una mancha solar gigantesca, mucho más grande de lo habitual, que dibujó en un papel. Así que Carrington siguió observando aquella mancha solar, no era lo habitual. Y en esas observaciones posteriores, de repente vio cómo se iluminaba, cómo un gran destello blanco procedía de esa mancha solar. Lo que estaba viendo Carrington era el inicio de una tormenta solar, estaba viendo una llamarada solar y la eyección de masa coronal. Solo unos minutos después, nuestro planeta comenzó a sentir los efectos de una tormenta solar. Y la Tierra siente los efectos de una manera que nos es muy conocida a todos, a pesar de que en realidad la cantidad de gente que lo ha visto físicamente es muy pequeña, y es con las auroras. En 1859, de repente, prácticamente todo el planeta es capaz de ver auroras boreales. Se llegan a ver en lugares tan cerca del Ecuador como Colombia o la península ibérica. Y los registros de aquella época, de los medios, de los testimonios que hay, son espectaculares porque dejan ver que era algo que no estaban acostumbrados a ver y que además fueron auroras muy potentes. Por ejemplo, eran auroras tan brillantes que los mineros que trabajaban en las montañas rocosas en Estados Unidos se despertaron y comenzaron a preparar el desayuno y a prepararse para un día de trabajo normal y corriente porque pensaban que ya había amanecido. Y hay testimonios tanto de Europa como de Norteamérica que dicen que el brillo de la aurora era tan intenso que se podía leer bajo el brillo de la aurora un periódico en plena noche sin ayuda de ningún tipo de iluminación adicional. De hecho, hay tres ejemplos que me gusta rescatar. Uno de ellos es de un periódico de Baltimore, en Estados Unidos, porque lo relata muy bien y decía así, os lo leo: aquellos que estaban fuera en la calle, a última hora del jueves, tuvieron la oportunidad de ver otra magnífica demostración de las luces de la aurora. El fenómeno fue muy similar al visto en la noche del domingo, aunque la luz era, en ocasiones, si es que era posible, incluso más brillante y los tonos prismáticos más variados y espectaculares. La luz parecía cubrir todo el firmamento, aparentemente como una nube luminosa, a través de la que brillaban las estrellas de mayor magnitud. La luz era más intensa que el brillo de la luna llena,
pero tenía una suavidad y delicadeza indescriptible que parecía envolver todo. Entre las 12 y la 1, con el máximo brillo, las tranquilas calles de la ciudad, descansando bajo esta extraña luz, tenían una apariencia tan bella como singular. Este es el relato que hace un periódico de Baltimore de las auroras que sucedieron en aquella noche. Aquí hay una cosa de la que hablaré más adelante que ya nos llama la atención. Dice, son más espectaculares que las que vimos hace unos días. En el diario de Menorca, que es una de las Islas Baleares, en España, también se recogía aquel fenómeno y lo decía así. Anteayer, a hora avanzada de la noche, vio una persona fidedigna 2 auroras boreales, que si bien eran más diminutas que la que vimos años atrás, no dejaron de causar un efecto maravilloso. Había testimonios de gente en Menorca que estaban viendo algo que no era lo habitual. Y en Colombia también sucedió. En este caso sí que no hay nada que os pueda leer, más que nada porque las imágenes están publicadas en Wikipedia, pero yo por lo menos lo único que llego a leer es el nombre del mes. Esto lo que sirve es para que veáis que, a pesar de lo espectaculares que son, las auroras también son una señal de lo que está sucediendo más allá de la Tierra. Y verlas tan al sur o tan al norte, si estáis en el hemisferio sur, es señal de que no estamos ante algo habitual. Pero esta es la parte bonita del evento Carrington, porque las auroras, como os decía, son uno de los fenómenos más habituales de las tormentas solares. Todos las conocemos y normalmente una tormenta solar no tiene efectos en la superficie, pero aquella sí, aquella era tan intensa que se llegó a sentir en la superficie. Y en aquella época, a mediados del siglo XIX, nuestra tecnología era mucho más básica. Se estaban empezando a instalar las primeras redes eléctricas y el telégrafo era lo que más se utilizaba. Y durante aquella tormenta, aquellos postes de cables de electricidad que se estaban empezando a instalar en Norteamérica especialmente, ardieron, se sobrecargaron hasta el punto de arder. Y el telégrafo siguió funcionando en muchos sitios a pesar de que se había desconectado de la red eléctrica. El papel que se usaba para imprimir los mensajes ardió y los operadores, las personas que trabajaban con los telégrafos, informaron en algunos casos de recibir incluso chispazos. Es decir, fue una tormenta muy fuerte. Algo que hay que destacar del evento Carrington es que en realidad lo normal es que una tormenta solar tarde unas 60 horas en alcanzar la Tierra, y aquí me refiero a la eyección de masa coronal. Tarda aproximadamente 2 días y medio, más o menos. No es una cifra fija, pero está en torno a esa duración. Y sin embargo, la tormenta del evento Carrington tardó 17 horas en llegar a la Tierra. ¿Por qué? Pues como recogían los medios de la época, porque solo unos días antes del 1-2 de septiembre hubo otra tormenta solar. Y eso quiere decir que el espacio estaba más limpio, digamos. La tormenta solar del evento Carrington pudo viajar más rápido y llegar a la Tierra mucho más rápido. En aquella época las consecuencias del evento Carrington no fueron muy importantes. Es cierto que la electricidad estaba comenzando a dar sus primeros pasos y había un tendido eléctrico, se utilizaba el telégrafo, pero era algo que se podía reparar, no impedía el funcionamiento normal de la sociedad. Sin embargo, hoy en día la electrónica y la electricidad por extensión es una parte fundamental de nuestras vidas. Nuestros satélites utilizan electricidad, nuestros hogares, nuestros negocios, nuestros coches, teléfonos, etc. La electricidad es una parte fundamental. Y la pregunta es lógica. ¿Qué impacto tendría hoy en día algo como el evento Carrington? ¿En qué grado nos afectaría? Hay que decir que desde entonces el Sol ha emitido llamaradas como el evento Carrington, con una potencia similar, y han sido tormentas solares realmente fuertes. Hay un caso muy particular que es el de 2012. En 2012 el Sol emitió una tormenta solar tan fuerte como el evento Carrington, pero no alcanzó la Tierra, porque, como os decía al principio, las tormentas solares son expulsadas en una dirección en concreto, y en aquel caso, en 2012, la Tierra estaba lo suficientemente lejos como para que no le afectase por 9 días. Es decir, si hubiese sucedido 9 días antes, la Tierra hubiese estado en el rumbo de esa tormenta solar y hubiésemos sentido los efectos. Pero tarde o temprano sucederá, porque es cuestión de tiempo. Llegará un momento en el que el Sol emitirá una llamarada solar tan potente como el evento Carrington, y la Tierra sí estará en el lugar en el que no debería estar para que le pegue de lleno. ¿Qué sucederá entonces? Lo podemos intuir, pero sí tenemos un ejemplo de qué puede suceder con una tormenta menos potente que sucedió en el año 1989 y que recuerdan especialmente en la provincia de Quebec, en Canadá. Aquella tormenta solar no fue tan fuerte, pero aún así sí que provocó auroras boreales que se llegaron a ver en Cuba y en Europa, en la costa de Galicia, en España, se llegó a poder observar una aurora, y eso no es habitual. Normalmente en Europa, por ejemplo, las auroras boreales se pueden llegar a ver en el norte de Escocia. Es decir, fue una tormenta fuerte sin llegar a tener la potencia de el evento Carrington. Lo que sucedió en la superficie de la Tierra fue que la red eléctrica de Norteamérica estuvo sobrecargada durante horas, y en el caso de Quebec específicamente no pudo aguantar la sobrecarga y se desconectó. La red eléctrica se vino abajo y durante horas
la población de Quebec no tuvo suministro eléctrico en pleno invierno canadiense. No solo se sintió en la Tierra, el satélite TDRS-1 de la NASA, en la órbita del planeta, registró más de 250 errores diferentes durante la tormenta solar, porque lógicamente no solo afecta al planeta, también afecta a nuestro entorno, y eso quiere decir que hay muchos satélites que se ven expuestos a todo lo que conlleva una tormenta solar. ¿Qué quiere decir esto en la actualidad? ¿Cómo nos afectaría a día de hoy? Hay opiniones para todos los gustos. Por un lado están, digamos, las más favorables, que dicen, bueno, que sucedería algo como lo de Quebec, nos quedaríamos sin suministro eléctrico unas horas con mucho, y ni siquiera en todo el planeta, sino en las regiones más cercanas a los polos, y en el Ecuador pues no se llegaría ni a sentir. Y están los más apocalípticos, que lo que dicen es que podría provocar el colapso de nuestra civilización, y claro, son dos escenarios muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el correcto? Es difícil saberlo. En el mejor de los casos, lo que se ha dicho es que quizás tardaríamos unos días en reparar los daños provocados por una tormenta solar como el evento Carrington, y que, bueno, más allá de ese inconveniente, pues no tendría muchos más problemas. La sociedad reanudaría su funcionamiento normal en solo unos días y no pasaría nada. En los peores casos, lo que se ha planteado es que podríamos tardar hasta 10 años en reconstruir todo lo que se perdiese por culpa de una tormenta solar, y lógicamente eso tendría unas consecuencias mucho más serias. Pensad, por ejemplo, que tenemos los satélites GPS, que nos permiten saber nuestra posición con un grado de precisión muy alto, y que es una pieza fundamental, por ejemplo, del sistema de navegación de los aviones. Sin el GPS, muchas cosas que no nos son evidentes dejarían de funcionar. Y no solo eso, imaginad que no hay suministro eléctrico en una gran ciudad durante días. Una de las formas de llevar agua es con bombas hidráulicas. ¿Cómo funcionan? Con electricidad. Si no tenemos electricidad, de repente no hay agua en muchos lugares de una gran ciudad, y todos los millones de personas tienen que buscar otra forma de conseguir ese agua. Es decir, es fácil imaginar un escenario casi postapocalíptico, como de muchas series y películas, en el que las cosas serían realmente complicadas desde el punto de vista ya no de no tener tecnología, sino de supervivencia. Pero como os digo, esto es el caso más extremo, y no está claro que realmente las cosas se fuesen a poner así de mal. De hecho, la parte positiva es que cada vez como sociedad somos más conscientes de lo que supone una tormenta solar, y los satélites que se están construyendo hoy en día, por ejemplo, están mejor preparados para hacer frente a las tormentas solares. Es decir, nos estamos preparando para hacer frente a ese tipo de fenómenos porque, como os decía, tarde o temprano sucederá. El Sol volverá a emitir una gran llamarada, y simplemente la pregunta es ¿cuándo sucederá? Y coincidirá con la Tierra en el lugar en el que no debería estar para que le pegue de lleno. En cualquier caso, ahora sabéis qué fue el evento Carrington y las consecuencias que tuvo, tanto en la parte visual como en las auroras boreales, como en la parte tecnológica, que es la que más preocupa a día de hoy, y que, como os digo, seguramente tarde o temprano viviremos una tormenta solar que nos pegará de lleno, y será cuando podremos saber quién tiene razón. Si os sirve de consuelo, la expectativa es que tormentas como el evento Carrington suceden de media 2 veces por milenio. Así que quiere decir que a lo mejor hay que esperar mucho tiempo hasta que una tormenta solar de este tipo vuelva a suceder, y que además la Tierra esté en ese rumbo. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y que os haya servido para entender pues qué fue el evento Carrington y lo que suponen las tormentas solares desde el punto de vista de nuestra tecnología, porque para lo que es la vida en sí no son un peligro, no nos afectan, no hay ninguna tormenta solar que pueda acabar con la vida en la Tierra, pero sí con nuestra tecnología. Y tengo que deciros que ha sido una votación ajustadísima. Ha habido 2 votos más para el evento Carrington que para la clasificación estelar, así que para todos los que lo estéis esperando, ese será el vídeo de la semana que viene, y como siempre, la semana que viene plantearé otros 2 temas y veremos cuál es el que más os gusta. Así que muchas gracias por vuestros comentarios y por estar ahí cada semana, y eso es todo lo que os voy a contar en este vídeo. Nos vemos.